Un saludo muy cordial, mis queridos estudiantes de tercero. Vamos a seguir avanzando en ciencias sociales de esta manera, mandándoles un video tutorial cortito y sencillo. Quiero decirles que les estoy mandando un documento en PDF, además de las actividades que ustedes deben realizar en un documento en Word. En el documento de PDF están estas diapositivas de forma más extensa. Dentro de ellas se encuentran una serie de preguntas que ustedes deben responder. Además que se encuentran los mapas de los cuales ustedes deben sacar su dibujo. Deben dibujar el mapa de Mesopotamia y el mapa de Egipto. Para empezar, debemos recordar que estas civilizaciones se formaron en la Edad Antigua. La Edad Antigua se caracteriza por la formación de civilizaciones y culturas que dejaron un legado cultural e histórico en la humanidad y que hoy se han convertido en grandes centros turísticos. Recordemos que la Edad Antigua empieza con la aparición de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a conocer a Mesopotamia y Egipto. Vamos a conocer cómo era su estructura económica, social, política, cómo era su arte, su religión, tanto de Mesopotamia como de Egipto. Empezamos con Mesopotamia. El término Mesopotamia significa en griego entre ríos, es decir, es una región ubicada entre dos grandes ríos del Asia, el río Tigris y el río Éufrates. Dentro de este territorio se fueron formando varias ciudades con características diferentes, y en una de estas ciudades apareció la escritura, y con la aparición de la escritura empieza la historia misma con la Edad Antigua. Mesopotamia tuvo una característica primordial que era la formación de ciudades-estado. Eran ciudades con diferentes tipos de gobierno, independientes económicamente, con diferente tipo de cultura, con diferente tipo de religión. Gracias a la prosperidad agrícola y ganadera, debido a los ríos Tigris y Éufrates, Mesopotamia se convirtió en una gran región con grandes ciudades, donde no solo había estas actividades económicas, sino también aparecieron el comercio y la artesanía. En las ciudades-estado, la clase más importante eran los sacerdotes, porque ellos no solamente cumplían actividades religiosas, sino también políticas. Ellos se encargaban de controlar las cosechas, de controlar los impuestos, de controlar el comercio. Por lo tanto, eran jefes, no solo de la iglesia, sino también del gobierno. En este cuadro les estoy mostrando cuáles fueron los pueblos y ciudades que se formaron en la región mesopotámica. Primero tenemos a los sumerios. Los sumerios fueron el primer pueblo que apareció en Mesopotamia. Aquí tenemos el mapa de donde se ubicaron. Y los sumerios fueron los que inventaron la escritura. Los primeros escritos vienen de Sumeria. Estos escritos eran jeroglíficos que se hacían en estelas o en tablas de arcilla. Posteriormente, el año 2500 a.C., los acadios, aquí tenemos el mapa, conquistaron a los sumerios. Los acadios estuvieron al mando de un gran emperador llamado Sargón de Akkad. Sargón de Akkad fue el que logró conquistar todo este territorio y a los sumerios. Posteriormente, el año 2100 a.C., fueron los babilonios quienes invadieron a los acadios y lograron invadir mucho más territorio que ellos. Aquí tenemos el mapa de Babilonia dentro de los ríos Tigris y Éufrates. Dentro de los reyes más importantes de los babilonios tenemos a Hammurabi. ¿Por qué Hammurabi? Porque Hammurabi va a intensificar la escritura, tanto así que va a elaborar leyes y códigos en estelas o tablones de arcilla, donde va a establecer las normas morales que van a regir a Babilonia. Se puede decir que son los orígenes de un sistema ya con una constitución ya originada, es decir, en base a leyes. El año 1250 a.C. van a aparecer los asirios, un pueblo guerrero y sagaz que va a lograr conquistar a Babilonia y mucho más territorios todavía que ellos. Pero el año 331 a.C.,
estos asirios y neobabilónicos van a ser conquistados por los persas, otro gran pueblo guerrero que va a lograr dominar todo el territorio mesopotámico. No se preocupen, en el documento PDF que les estoy enviando están los mapas de cada uno de estos pueblos y el alcance geográfico que han tenido. Les pido que revisen. ¿Cómo se originó la escritura? La escritura apareció aproximadamente el año 3500 a.C. Surgió en Sumeria y fue hecha en estelas o tablones de arcilla. Primero tuvo una característica o escritura pictograma, que quiere decir que a través de un símbolo se representaba un objeto o un concepto. Más adelante se convirtieron en ideogramas, que representaban acciones o conceptos. Con el tiempo, estos signos fueron simplificándose y dieron lugar a la escritura cuneiforme. Es decir, esos pictogramas e ideogramas se fueron perfeccionando y eran símbolos que representaban un objeto o un concepto. Aquí podemos ver el pictograma de rey y la cuneiforme de rey. Vemos cómo se fue mejorando la escritura en base a símbolos. ¿Dónde y cómo se realizaba la escritura? Se realizaba en estelas, que eran tablones de arcilla húmeda, donde a través de punzones se esculpían los diferentes símbolos y figuras cuneiformes que dan lugar a la escritura mesopotámica. Como les mencioné anteriormente, uno de los reyes que más impulsó en Mesopotamia la escritura fue Hammurabi, el rey de Babilonia. Y él estableció leyes y también códigos. Aquí tenemos en este ejemplo el tablón donde está escrito una serie de leyes y normas que tenían que regir a los babilonios. Una de las más interesantes es: si un hijo pega a su padre, le será cortada la mano. A tomar en cuenta. Este es un ejemplo de cómo les estoy mandando preguntas dentro de las diapositivas. Les pido revisar el documento PDF para ver todas las preguntas. ¿Cómo era la economía de los babilonios? Se dedicaban a 4 actividades primordiales: agricultura, ganadería, artesanía y comercio. La más importante era la agricultura porque estaba al medio de 2 ríos y ellos cultivaban cereales, hortalizas y legumbres. También realizaban ganadería, sobre todo de ovejas, bueyes y vacas. En artesanías trabajaban la lana, el metal, alfarería, que es la cerámica, y orfebrería, que son joyas de metal. Y de comercio realizaban el trueque con varios territorios. Llegaron a comercializar con Egipto, cereales, tejidos y oro, y piedra madera lo hacían también de la India. Poco a poco fueron creando también su propia moneda. La sociedad era jerarquizada, es decir, había rangos de importancia. El rey estaba en la cima, era la máxima autoridad y era el intermediario entre los dioses y el pueblo. Luego estaban los nobles, sacerdotes y altos funcionarios, posteriormente los escribas, funcionarios del templo y comerciantes. En la otra base estaban los campesinos, artesanos, soldados y pastores, y por último estaban los esclavos, que eran los prisioneros de guerra o gente que había sido comprada. En la arquitectura quiero destacar las construcciones llamadas sigurat, que son centros ceremoniales o templos, pero también los palacios. Pero dentro de los sigurats, aquí en la diapositiva tienen el ejemplo, eran montículos hechos de adobe de barro, que al final de los pisos lleva una capilla central que era para realizar lo que es el homenaje o el rito ceremonial. Pueden ver que tiene una estructura piramidal y es una interesante su construcción. En arquitectura, seguimos, construían con adobes y para su decoración utilizaban cerámica y vidrio de colores brillantes. De arquitectura podemos destacar que el arte mesopotámico dejó de legado 2 grandes estilos
en arquitectura: el arco y la bóveda, que los griegos utilizaron en sus construcciones, así como también los romanos. La escultura destacan estatuillas que representaban sobre todo a sus reyes y a los grandes sacerdotes o dioses. Eran hechas de piedra. Aquí, por ejemplo, tenemos una estatuilla de Gudea de Lagash, que es un gobernante de este pueblo. Lagash es una ciudad mesopotámica. Ahora hablamos de Egipto. Egipto está ubicado en África, en la parte norte. Egipto logró su desarrollo gracias al río Nilo. El río Nilo fue el centro de irrigación y fertilización de las tierras para que se pueda desarrollar esta gran cultura egipcia. Se divide en dos territorios: Bajo Egipto, que es la parte norte, que es la parte donde está la delta del Nilo, es decir, las vertientes que se desembocan de este río, y el Alto Egipto, que era una tierra árida o seca, que pocas poblaciones vivían en esta región. Gracias al río Nilo se dio la gran civilización egipcia. Gracias a este río se dio la agricultura y el desarrollo de este pueblo. El desarrollo de la agricultura se basó en base a las fases de crecidas del río Nilo. En este gráfico vemos cómo existían tres crecidas o tres fases: la época de inundación, donde había bastante agua en el río; la época de siembra, que era donde había una baja en el agua y las partes de la costa se lograban humedecer y fertilizar; y el tiempo de recolección, que es donde el río tenía el más bajo nivel y donde ya estaban listas las cosechas para sacar. Entonces la agricultura se basaba y el calendario en las crecidas del río Nilo. El Nilo se convirtió, además de una gran fuente de riqueza agrícola, en una vía de comunicación entre las ciudades, porque la mayoría de las ciudades se encontraban a orillas del río. Así tenemos las ciudades de Menfis o Tebas, que son dos ciudades importantes de la cultura egipcia. En avances técnicos, podemos decir que los egipcios ya sabían lo que es el cálculo y la geometría, establecieron un calendario de acuerdo a las crecidas del río, que tenía 365 días y 24 periodos, lo que hoy conocemos como 24 horas. También eran grandes astrónomos, porque en los templos existían observatorios donde se observaban a los astros y se hacían cálculos matemáticos. La economía egipcia estaba basada en la agricultura, pero también se realizaba el comercio y la industria. En agricultura, ellos cultivaban seda, lino, cereales, trigo, algodón y arroz. Comercializaban a través de vía terrestre o marítima. Sobre todo, uno de los elementos primordiales que ellos comercializaban es el papiro. Es una planta que se utilizaba para crear papel, lo que hoy conocemos como pergaminos. Esos son los papiros, que quiere decir que ellos avanzaron la escritura. No solo escribían en paredes o en tablones de arcilla, sino que ellos ya conocieron el papel. También conocieron el oro, la plata, el cobre, del cual hacían lo que es orfebrería, conocieron lo que es la cerámica y exportaban todo tipo de productos. La sociedad egipcia también es una sociedad totalmente jerarquizada, es decir, por grados de importancia. En primer lugar está el faraón y su familia. El faraón era considerado hijo de Dios. Luego estaban los nobles y sacerdotes, posteriormente funcionarios del gobierno, soldados de guerra y los escribas, que eran los que se encargaban de escribir los jeroglíficos. Luego estaban el pueblo y por último estaban los esclavos, que eran prisioneros de guerra o comprados para servir al faraón y a la nobleza. El faraón tenía poder absoluto porque era considerado un dios, pero además él debería garantizar el orden del pueblo y que se viva en justicia. Controlaba la irrigación de los cultivos y el comercio exterior. El faraón era el rey de Egipto, considerado hijo de Ra, dios del sol. Era venerado como un dios viviente. Era el jefe de toda la producción económica, política, social y artística.
Existieron muchos faraones a lo largo de la Edad Antigua que están divididos en 30 dinastías o familias reinantes, que empezaron desde el 3000 a.C. hasta el 332 a.C. El poder del faraón era ilimitado. Él podía dividía el territorio y en cada territorio ponía un gobernante que a su vez estaba controlado por funcionarios que le rendían cuentas al faraón. Además que era el principal jefe del ejército egipcio. Los demás grupos privilegiados, como los nobles funcionarios, estaban divididos en altos funcionarios, que eran los que gobernaban con el faraón, los sacerdotes, que eran los que hacían los ritos religiosos, y los escribas, que dominaban la escritura y el cálculo. Un dato muy interesante de los egipcios es el concepto de familia que tenían. Era una familia unida donde cada uno tenía que cumplir roles específicos. El padre y la madre cuidaban a los hijos, se aseguraban de su aprendizaje y de que aprendan un oficio, además de que ellos concertaban con quién se iban a casar. Cuando los padres llegaban a la vejez, las hijas mujeres eran las encargadas de cuidarlos y garantizar su momificación y su entierro. La alimentación del pueblo egipcio era muy sencilla, su base alimenticia estaba en base a pan y cerveza, conocían también el pescado seco, lenteja, guisantes. Las familias nobles y el faraón ya tenían comidas más deliciosas, más variadas en platos de carne, de aves, de vaca, de bueyes, verduras y frutas. El vestuario era muy sencillo debido al clima que hay en África, muy cálido. Las mujeres se ponían los niños caminaban desnudos, las mujeres se cubrían simplemente con un paño y les encantaba ponerse unas pelucas, y los hombres con un trapo solamente anudados a la cintura. Algo que caracterizaba a la vestimenta egipcia es que les encantaba demasiado las joyas, pulseras, collares, etc. La religión egipcia era politeísta, tenían varios dioses. Entre los dioses que podemos mencionar, el principal está Ra, que es dios sol. Luego también está Osiris, dios de los muertos, Isis, la diosa de la fertilidad, Horus, el dios de la guerra, y Tot, el dios de la sabiduría. Los dioses habitaban en los templos y los que estaban encargados de los cultos y las ofrendas eran los sacerdotes. Una característica fundamental de los egipcios es la vida de ultratumba. Ellos creían en una vida más allá de la muerte. Por eso es que ellos momificaban a sus muertos y realizaban el juicio de Osiris, que es la diosa de la muerte. En este gráfico les muestro el proceso de momificación. Como ustedes pueden ver, primero se lavaba el cuerpo, se lo perfumaba, seguidamente en el paso 2 se le sacaba sus vísceras y estas vísceras eran puestas en frascos llamados vasos canopes y luego se rellenaba el vientre vacío con mirra y otros sahumerios. Posteriormente, el cuerpo era sumergido en un recipiente que tenía una solución de carbonato de sodio y después de 70 días era sacado y se rellenaba el cuerpo de aserrín, se lo lavaba bien y se lo envolvía en lo que son paños, todo el cuerpo, inclusive la cara. Posteriormente se lo ponía en sarcófagos o en ataúdes en forma de personas para colocarlo en las tumbas. Los egipcios eran muy supersticiosos, por eso generalmente siempre colocaban en las tumbas figuras casi parecidas a los humanos, porque pensaban que ellos iban a ir a una vida más allá de la muerte. El arte. En el arte podemos hablar de la arquitectura. Y dentro de las características de la arquitectura se puede decir que los egipcios mantenían los mismos modelos de construcción para todos sus edificios. Es decir, tenían reglas fijas de construcción. Ellos no conocieron el arco ni la bóveda, sino la arquitectura arquitrabada, es decir, entrelazada. Sus construcciones eran entrelazadas. Les encantaba adornar y hacer construcciones enormes y grandes.
les gustaba el monumentalismo, exagerar en la decoración y en la construcción. Otra característica fundamental son las tumbas. Como ellos creían en la vida más allá de la muerte, ellos realizaban la construcción de tumbas, pero solamente los faraones y los grandes dignatarios podían hacerse la construcción de estas porque era un signo de realeza y de nobleza. El resto de la población se enterraba en las arenas del desierto. Existieron tres tipos de tumbas. Primero se construyeron las mastabas, que eran construcciones rectangulares muy sencillas y de poca altura. Luego aparecieron las pirámides, que es una superposición de mastabas. Y por último, y por miedo a los robos, establecieron las tumbas hipogeos, que son construcciones subterráneas. En esta gráfica pueden ver ustedes las tres, a las mastabas, a las pirámides y a los hipogeos. También hacían esculturas de piedra y de arcilla. Sobre todo representaban a sus faraones, a sus dioses, y lo hacían de madera, piedra. También podemos rescatar su pintura, que eran grandes murales hechos en las paredes, pintados de diferente color, representaban la vida cotidiana que tenían los egipcios, como también sus ritos religiosos. Generalmente, los dibujos de figura humana se los establecía de forma perfil. Bien, chicos, hemos sintetizado un poquito a las dos culturas, Mesopotamia y Egipto. Teníamos que retroceder y hablar de estas, porque es necesario conocer a cada una. Avanzaremos de dos en dos. Les repito, he enviado un documento PDF y un documento Word. En el documento PDF ustedes deben responder las preguntas que están en cada diapositiva. Deben dibujar el mapa de Mesopotamia y el mapa de Egipto, que están dentro de las diapositivas PDF que les estoy mandando. Y la última tareita es llenar el mapa conceptual que les estoy mandando en el documento Word. Si tienen alguna pregunta, llámenme o háganme un mensajito por WhatsApp. Deben entregar en WhatsApp. La fecha está en el documento Word, la fecha de entrega. Fue un gusto conocerlos y nos veremos la siguiente clase.